Buenos mediodías. Disculpen la tardanza en primer lugar. ¿Cómo vamos con la presentación de lo que les he pedido? Ahí he recibido unos cuantos WhatsApp con los trabajos, pero muy poquitos. Buen día, Inge. La verdad no tenía su número de teléfono para pasarle Si no en el CUP no lo pueden presentar. y no tenemos link para subirlo. Ajá. Ya le vamos a decir a Jimena para que le genere un link para presentar ahí. Así los voy viendo de ahí. Bien. Igualmente, quiero seguir avanzando en problemas que ustedes definan para ver cómo van a actuar como ingenieros, desempeñándose en distintos ámbitos para resolver problemas de ingeniería, obviamente. Y escucho propuestas de temas o propuestas de problemas que haya que resolver en Santiago. No solo en la ciudad, sino en el interior también. Y yo en el trabajo escrito había colocado también un sistema de riego para Bien. agricultura y ganadería. Bien. ¿El resto qué dice de esto? Profe, Sí. ¿qué viabilidad tiene el proyecto del río Bermejo de canalización que era para el norte? Bien, ese es un proyecto tipo faraónico, o sea, viabilidad, el objetivo de esa canalización es para hacer una vía navegable de transporte de la producción de la zona norte, que eso es mucho más barato que transportar la producción en camión o en tren inclusive. Recuerden que en Argentina en los 90 se ha privatizado la red vial, o sea, no por completo, pero en buena parte, las partes más rentables se han privatizado de la red ¿cómo se llamaría? De la red ferroviaria, porque también, hay que admitirlo, estaba en muy malas condiciones de operación. Eso ha pasado en la década del 90. El tema de la producción, enlazándolo un poco con lo que decía Esteban de los sistemas de riego, parte de un sistema productivo bajo riego depende de a dónde vende lo que produces, o sea riego, sea minería incluso, depende mucho de lo que produces, a dónde lo produces, para qué lo produces, o sea, para qué mercado produces lo que hagas, que pueden ser productos vegetales para alimentos o para producción de alimento balanceado o granos para producción de aceite y pellet para consumo de animales. Todo eso necesita transportarse. Y el norte es una región bastante grande que necesita colocar lo que produzca en los mercados, en los principales mercados. Entonces, el Bermejo viene a resolver ese tipo de problemas. O sea, en el marco de un gran sistema productivo regional, el Bermejo sería una vía de comunicación más que de transporte de agua para consumo, para riego o para consumo humano. O sea, viene a resolver un problema que podríamos definirlo como vial, o sea, si bien pareciera que es un problema hidráulico, es más un problema de transportes. O sea, es una red implica la construcción de un medio de transporte para poder sacar la producción a los mercados globales en este caso. O sea, porque lo que se saque por el Bermejo no va a ser para vender en Buenos Aires, sino para salir a los puertos y de ahí exportarlo, como los granos, por ejemplo. La viabilidad
son obras viables, por eso es que siempre se está hablando, el tema es que hay que tener plata para hacerlas. Estoy medio sin voz hoy día. El punto es ese, que hay que tener el dinero para hacer la obra y después se amortiza la obra. O sea, eso es uno de los estudios que hacemos nosotros como ingenieros. O sea, cuando hacemos un proyecto, en la etapa de anteproyecto, tenemos que ver si, o sea, el anteproyecto estudia la viabilidad de la obra, la viabilidad socioeconómica, no solo económica. Y hoy se habla mucho de socioeconómica y ambiental. O sea, las obras tienen que ser viables, o sea, tienen que ser desde esos 3 puntos de vista viables, o sea, no solo económicamente, sino socialmente y ambientalmente. O sea, desde esos 3 puntos de vista se encara el estudio de viabilidad de una obra, no solo técnicamente. O sea, la obra del Bermejo sería una obra que se puede hacer técnicamente, más o menos compleja, pero hay que ver si hacerla es viable económicamente también. Y hablando de lo que hacemos los ingenieros, justamente es estudiar eso. O sea, desde el punto de la ingeniería, fíjense que todo, desde el punto de vista estrictamente técnico, casi todo es viable. O sea, podemos hacer cualquier cosa los ingenieros, si nos dan presupuesto. ¿Ah? Entonces, el secreto consiste en definir soluciones a los problemas que sean viables. Y el problema del Bermejo no es la viabilidad en sí, sino el costo de la obra, el costo inicial de la obra. Después se amortiza la obra seguramente, ese estudio está hecho. Y por eso es que tiene tanto empujes y son esporádicos los empujes, pero por ahí se habla más, por ahí se habla menos de la obra. Pero son obras muy importantes y que pueden generar un desarrollo regional importante también. O sea, así de importante como es la obra, es el potencial de desarrollo que puede generar esa obra. Disculpen un segundito. Vamos a callar los perros. ¿Qué pasa? Sí, estoy en clase. Disculpe. Por ahí venía la pregunta, creo que eras Pablo. No, Franco. Sí, profe, ahora entendía mejor. Tenía otro, en esto de los 5 problemáticas, tenía otra duda también que me quedó muy ahí. Como ingeniero hidráulico, ¿cómo se enfrenta el problema de la salinización en muchas regiones? Los problemas, como cualquier otro tipo de problema, se encara conociendo la génesis del problema. Para eso estudiamos. O sea, la formación que estamos recibiendo como estudiantes de ingeniería justamente te permite entender cómo funcionan los procesos naturales y los artificiales también, y poder buscar la solución en base al conocimiento del funcionamiento de cada problema. La salinización de los suelos, podemos hablar en general, o sea, se puede producir por muchos factores, pero el principal es justamente lo que planteaba este tema de la problemática de los sistemas de riego. O sea, en las zonas de riego se echa agua o se dispone de agua para producir, y para poder producir mejor, por ahí hay que echar agua de más, por un tema de que queremos lograr de que las plantas se desarrollen de una determinada manera, o porque el sistema de riego funciona mal. Y les cuento cómo es el proceso. A ver, estoy tratando de ver cómo les explico para que entiendan
cómo es el proceso de salinización del suelo por un tipo de cauce. Por ejemplo, todos deben haber visto, si son santiagueños, deben saber lo que es un bobadal, ¿que no? Que son esos caminos que cuando están secos se hace una capa que puede tener 5 centímetros o 3 centímetros o medio metro de polvo. Es como un talco. Sí, profe. Sí, ubico. ¿Todos entienden lo que es un bobadal? Sí, sí. La gente del interior lo En el interior se ve mucho, ¿no? ¿Por qué se generan los bobadales? O sea, por un proceso de salinización justamente de los suelos. La clase pasada creo que habíamos hablado algo de lo que es la napa freática, ¿o no? O sea, Sí. ¿se acuerdan que hemos hablado de Profe, que ¿el Bobadal también es un pueblo? ¿Cómo? Sí, el Bobadal también es un pueblo. Hay un pueblo que tiene ese nombre. Adivina por qué le deben haber puesto ese nombre. Debe ser todo un bobadal ahí. Ya me imagino. El tema es que cuando la napa freática está cerca de la superficie, el agua en el suelo se mueve por varios motivos. Uno, por acción de la gravedad. O sea, el agua siempre tiende a ir hacia abajo, ¿que no? Cuando llueve y tiende a escurrir hacia abajo. Parte de esa agua queda retenida en el suelo. O sea, el suelo es capaz, funciona como si fuera una esponja el suelo, ¿que no? Es capaz de retener parte del agua que se le aplica o toda el agua que se le aplica hasta un cierto punto. Cuando le aplicamos más allá de ese punto, el agua ya percola a lugares más bajos del suelo. Cuando ya no tiene para dónde ir el agua, se empieza a acumular y pasa lo que se llama saturación del suelo. O sea, se satura el suelo y se llena de agua, no le queda aire al suelo. ¿Ah? Y así definimos un nivel desde donde para abajo está todo saturado el suelo. Ese nivel es el nivel freático, o sea, y es lo que hablábamos la clase pasada. O sea, si cavamos, va a llegar un punto en que encontramos agua en algunos lugares no hay agua freática. Vamos a cavar y vamos a encontrar un nivel de agua que se mantiene fijo, ese es el nivel freático del suelo. ¿Qué pasa en Santiago? Aquí prácticamente no llueve o llueve muy poquito entre mayo y octubre. Y entre noviembre y marzo, abril llueve bastante. O sea, las lluvias se concentran en esos meses y se concentran más aún si hablamos de febrero, marzo. En enero también suele llover bastante. En diciembre, en noviembre, diciembre suele haber tormentas fuertes, pero no son muy frecuentes. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llueve, el suelo absorbe el agua de la lluvia, parte escurre, o sea, eso es parte del ciclo hidrológico, que lo deben haber visto en la secundaria. Del agua de lluvia, parte escurre superficialmente, parte se infiltra, parte queda almacenada en el suelo, parte se percola hasta que se encuentra con un acuífero y se almacena en un acuífero y parte escurre a una velocidad muy lenta por los acuíferos subterráneos. Si la napa freática, les decía, está muy cerca de la superficie y el suelo se empieza a secar, ¿qué pasa? Ustedes por lo menos se deben haber imaginado qué pasa si agarran un terrón de tierra. O sea, supónganse que tienen en la mano un terrón de tierra. ¿Qué pasa si lo ponen en un plato que tiene agua? Se deshace un poco. Absorbe el agua. Es como que el terrón absorbe el agua, ¿que no? Y cuanto más seco esté, más agua va a absorber.
y llega un punto en que ya no puede absorber más. Y si le echamos agua al terrón, ¿qué va a pasar? Va a circular por afuera del terrón o por el interior del terrón, pero ya va a percolar el agua, ¿que no? Bueno, el fenómeno por el que el agua se desplaza desde el plato hasta el interior del terrón se llama capilaridad. O sea, todos entienden, en la secundaria deben haber visto en física y si han tenido física ya deben haber visto lo que es la capilaridad, ¿que no? ¿O no? Sí, ingeniero. Ahí me gustaría verles la cara un poco. A uno No. solo le veo la cara. ¿Ah? Yo no vi eso. Bueno. ¿Alguna vez han visto el experimento que si tomamos un tubito muy finito, del tamaño de un pelo, por eso hablamos de capilaridad, o sea, cuyo diámetro interno del tubo es del tamaño de un pelo, y lo sumergimos en agua, y los dos extremos están libres, ¿qué pasa con el agua? El agua se tiende a adherir en las paredes de ese tubo y genera una fuerza de ascensión, o sea, como que se le pega el agua al tubo de vidrio y eso genera una fuerza de ascensión, entonces el agua empieza a subir por el tubo hasta un cierto nivel. Imagínense, es lo que tengo a mano, disculpen. Imagínense que esto es un tubo de vidrio que tiene interiormente el diámetro de un pelo. ¿Ah? Si yo lo sumerjo si le sumerjo la puntita en agua al tubito, si al tubito lo sumerjo en agua un poquito, ¿qué va a pasar? El agua va a empezar a ascender por capilaridad. ¿Cuánto va a ascender? Va a depender de cuánto se adhiera el líquido al material del tubo, o sea, la fuerza de adhesión del agua con un tubo de vidrio es distinta que la del agua con un tubo de acero o con un tubo de aluminio, o si en vez de agua tenemos otro líquido como aceite, la fuerza de adhesión que tiene el líquido ese con la pared del tubo es diferente para cada caso. Va a depender de eso y también va a depender del diámetro del tubo. ¿Por qué? La fuerza que genera, a ver, ¿cómo lo podemos explicar mejor? Vamos a traer más. No es el mejor vaso, pero imagínense que tienen un vaso en la mano o agarre cada uno un vaso y póngale agua hasta la mitad. Van a ver que en los bordes de contacto de la superficie del agua con el vaso se genera una curvita. Eso lo han visto, me imagino. Lo han observado alguna vez. Bueno, esa curvita es generada porque el agua tiende a pegarse a la pared del vaso. ¿Ah? Y genera una fuerza que tiende a tirarlo para arriba porque el vidrio trata de traer las moléculas de agua hacia la pared, o sea, las atrae con mucha fuerza. ¿Me siguen? Ahora, imagínense que al vaso lo hacen bien, entonces tiende a levantar el agua, pero para levantar el agua tendría que vencer el peso de toda la superficie del vaso. O sea, tendría que hacer mucha fuerza para que se levante el agua, ¿que no? Ahora, si el vaso, en vez de un vaso, tenemos un cilindro con un tamaño muy chiquito, la curva ya no va a ser plana y se va a pegar al vaso, sino que ya va a ser una curvita completa. ¿Se ubican? No tengo nada, o sea, si tuviera un pizarrón, les dibujé en el pizarrón. O sea, como una parábola ya. Claro, se va a generar literalmente una parábola. ¿Ah? Y eso hace que el agua suba por ese tubito. Eso es el fenómeno de capilaridad. ¿Cuánto va a subir? Si el tubito es muy finito, va a subir mucho. ¿Por qué? Porque el peso del agua que va a tener abajo es chiquito comparado con las fuerzas que se hacen todo el perímetro de ese tubito. Si el tubito es más grueso, ¿qué va a pasar?
es un perímetro que crece con el diámetro del tubo, no va a poder levantar el peso que crece con el cuadrado del diámetro del tubo. La superficie del tubo es pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿no? Y el perímetro es pi por diámetro. Eso saben, me imagino. ¿Ah? Entonces, la fuerza que puedo hacer depende del perímetro. Y la fuerza que tengo que superar para que se levante la columna de agua esta depende de la superficie del cilindro. Entonces, cuanto más finito es, más puede absorber el agua ese tubito. La Tierra es una matriz de partículas que tiene elementos sólidos, que serían las partículas propiamente dichas, que pueden ser finitas, más gruesas, y ahí podemos clasificar arcillas, limos, arenas finas, arenas gruesas y ripio, o canto rodado. Y en esa matriz de partículas, que tienen muchos tamaños las partículas y muchas formas, se generan huecos. ¿Ah? Si nosotros ponemos en contacto, imagínense que tienen el terrón seco. ¿Qué pasa con si le echamos agua a ese terrón? El agua que le echemos va a quedar pegada en la superficie de las partículas esas. ¿Qué no? Le vamos a estar incorporando humedad. La humedad sería la cantidad de agua por cantidad de materia total que tenemos ahí en un volumen de suelo, por ejemplo. ¿Ah? O sea, si le aumentamos agua, va a aumentar la humedad y esa agua no se va a mover. Si le aumentamos más agua, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a formar partículas cada vez más gruesas, películas cada vez más gruesas alrededor de las partículas. Y va a llegar un punto en que la fuerza con la que la partícula retiene el agua ya es poca y va a tender a escurrir el agua. Pero ¿qué va a pasar? Cuando tenemos una partícula cerquita de otra, se generan espacios capilares, o sea, como poritos muy chiquititos. En esos poritos, el agua va a quedar retenida por capilaridad. A medida que le vayamos echando más agua, los poritos chiquitos se van a llenar de agua y van a quedar poros más grandes. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Y esos poros más grandes retienen el agua con menos fuerza. Cuanto más grande es el poro y más lleno está de agua el suelo, el agua es retenida con cada vez menos fuerza. Si seguimos echando agua, ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto que el agua ya no va a poder ser sujetada ni por las fuerzas de adhesión de las partículas con el agua, ni por las fuerzas capilares que se generan en los poritos más chiquitos. Entonces esa agua va a percolar. Disculpen un ratito. Sí, mami, estoy en clase. ¿Qué? ¿Tu mami? ¿Sí? Disculpen de nuevo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, ingeniero. Entonces, es agua que ya no puede retener el suelo, va a percolar. Y el resto de agua que no haya percolado va a quedar almacenada en el suelo. El agua esa que está almacenada en el suelo, al estar en contacto con las partículas, va a empezar a combinarse con las sales que tienen las mismas partículas o el suelo. ¿Me siguen? Sí, profe. Al estar en contacto con las partículas, es como que se va a combinar con las sales que tiene las partículas y el suelo. Es como que lo van a lavar al suelo, ¿que no? En la época que no llueve, ¿qué pasa con esa agua? En la superficie del suelo se genera
un cierto nivel de evaporación en función de la humedad que haya en el ambiente, que aquí en Santiago es bastante seco. Por la acción del sol y de la temperatura, eso también va a favorecer que el agua se evapore desde la superficie del suelo. ¿Qué pasa cuando el suelo se seca? Acuérdense que estamos tratando de entender por qué se salinizan los suelos, ¿que no? La sal queda en el suelo. ¿Ah? La sal queda en el suelo. Por eso se evapora el agua y el agua que estaba contenida en el suelo se evapora y queda la sal. ¿Dónde? En la superficie. ¿Qué no? ¿Y qué pasa con el agua con el agua que el suelo retenía más abajo? Al estar el suelo seco arriba, tiene más capacidad de absorber el agua que está más abajo. O sea, tiene un mayor potencial de retención el suelo arriba que abajo. Entonces, el agua, por capilaridad, porque cuando se seca, empiezan a quedar los poritos más chiquitos vacíos, ¿que no? Entonces, esos poritos chiquitos van a tener capacidad de absorber el agua desde los poros más grandes que están abajo. Y así se genera un flujo de agua desde el suelo hacia la superficie. ¿Qué pasa? Va a llegar un punto en que se seque el suelo y ya no va a haber más flujo de agua porque no tiene de dónde sacar agua y se va a empezar a calentar el suelo, ¿no? Por acción del sol, por ejemplo. O sea, ¿de dónde recibe el suelo para que el agua se evapore? Del ambiente, pero esencialmente de intercambios de calor que vienen, y los factores que intervienen en ese intercambio de calor es la radiación solar y la temperatura del ambiente. Un poco interviene la humedad también del ambiente, pero ¿qué pasa? Si se evapora agua, el suelo se enfría, así que, y al estar más fría se evapora menos agua. Es un proceso que más o menos, es el proceso que más o menos quiero que entiendan. Ahora, dicho todo esto, cuando la napa freática está medio alta, por ejemplo, a 1 metro o menos de 1 metro de la superficie del suelo, ¿qué pasa? Se evapora agua de la superficie y el suelo tiene la capacidad, si es un suelo fino que tiene muchos poritos chicos, tiene la capacidad de absorber agua desde la freática hasta la superficie. Y el agua que está almacenada en la napa freática en general es muy salina. ¿Qué pasa? Se genera de esa manera un flujo continuo desde la napa freática hacia la superficie del suelo, se evapora el agua y quedan las sales. Esa es la costra de sal que vemos cuando vemos un suelo que decimos que está salinizado. Por eso lo vemos blanco al suelo, porque se ha generado en algún momento un flujo continuo de agua desde la freática hacia la superficie. Entonces, ¿de qué nos ocupamos los que trabajamos en la parte de riego? Hablando un poco de lo que planteaba Esteban, ¿de qué nos ocupamos? Por ejemplo, de que el suelo se mantenga húmedo. ¿Para qué? Para que no se den las condiciones que necesita el agua para ascender de la napa freática hacia la superficie. O para que la napa freática no esté tan alta. ¿Qué hacemos para que no esté tan alta? Diseñamos sistemas de drenaje. O sea, fíjense que todo pasa por resolver problemas. Pero para resolverlo tenemos que entender cómo funcionan las cosas. ¿Ah? O sea, y sobre todo para identificarlos. Profe, ¿y ahí cómo sería un sistema de drenaje para limitar el ascenso de la napa freática? Y se ponen drenes subterráneos, por ejemplo, a nivel de finca, se ponen drenes subterráneos. ¿Qué son los drenes subterráneos? Imagínate un caño que lo perforas, le pones un filtro y lo entierras. ¿Qué va a pasar? El agua va a fluir hacia ese dren y va a hacer que se descienda el nivel freático, por ejemplo, o que se mantenga en un cierto nivel el agua. ¿Cuál suele ser el problema por el que se tiene que hacer un drenaje? Por ejemplo, imagínense que tienen un campo y la napa freática está a 1,20 m.
y están sembrando alfalfa, que se hace mucho aquí en Santiago. La alfalfa es una pastura prácticamente que en Santiago se da bien por las condiciones climáticas y por las condiciones del suelo, y se usa como forraje para el ganado. Y aquí en Santiago se produce mucho y se vende a Buenos Aires por la calidad que tiene, y se vende mucho a Buenos Aires para los caballos de carrera, por ejemplo, la usan mucho, porque es un buen alimento. Ese tipo de plantas tiene raíces profundas, o sea, uno siembra y es como si hubiera sembrado pasto una vez al mes en la época de verano o cada menos de un mes, lo cortas, lo enfardas, o sea, haces unos bollos de alfalfa y se los vende. Y durante toda la época de verano y algún corte se hace en invierno también, se está produciendo alfalfa para forraje ganadero, con ese objetivo. O sea, producir alfalfa para forraje. ¿Qué características tiene? Que las raíces son profundas, o sea, no requiere estar regándola continuamente porque tenemos un estrato de suelo bien profundo. A ver, ahí me ven un estrato de suelo bien profundo donde podemos almacenar el agua. Acuérdense que el suelo en este caso, cuando regamos o cuando no regamos, funciona como un reservorio de agua. O sea, el suelo puede recibir agua de lluvia o puede recibir agua artificialmente mediante un riego y sirve como un reservorio de agua para que la planta use esa agua. O sea, y las plantas pueden tomar el agua con más o menos facilidad según el estado de humedad que tenga el suelo. Y estas plantas en particular tienen las raíces profundas. ¿Qué pasa si me lo llueve 100 milímetros? 100 milímetros quiere decir que en un día caen 10 centímetros de agua. Eso equivale a que el suelo se satura como no puede almacenar toda esa cantidad de agua el suelo, va a la freática, y si la freática está alta, ¿qué va a pasar? Va a subir la freática. Disculpen si no me ven las manos. Va a subir la freática. Y si sube la freática y me inunda las raíces, o sea, las raíces, todo el suelo donde están las raíces va a quedar saturado sin burbujitas de aire que generan la oxigenación de las raíces, que es necesario porque si no se pudren las raíces. ¿Ah? Y si el suelo permanece en ese estado de saturación durante más de un día, por ejemplo, ese tipo de plantas es muy sensible a eso y se muere. O sea, se le pudren las raíces y después no sirven más las raíces y se termina muriendo la planta. Si queremos evitar eso, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, o sea, una solución podría ser hacer un sistema de drenaje subterráneo. O sea, enterrar un caño a unos 50, por ejemplo. ¿Para qué? Para que cuando se infiltra toda esa agua que cae de una lluvia extraordinaria, en vez de aumentar el nivel freático, se drene y tenga dónde drenar. O sea, que puede ir a esos caños que después los voy a sacar por un lugar más bajo o por bombeo, por ejemplo. Pero si yo tengo por dónde drenar esa agua, el suelo no me lo va a quedar saturado varios días, por ejemplo, que es lo que va a necesitar para que drene naturalmente. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí, se entiende, Inge. Bien. ¿Y entienden por qué se produce la salinización de los suelos a veces? Sí, profe. En las zonas de riego, en general, se produce, como estamos aportando más agua de lo que naturalmente se aporta, se produce un ascenso de la napa freática y eso vuelve peligroso. O sea, ¿y de qué nos tenemos que ocupar? De mantener una humedad continua en el suelo para que no se genere un ascenso por capilaridad hasta la superficie desde la napa freática. ¿Qué pasa mucho en Santiago? En una zona de riego donde hay muchas fincas que están regando, imagínense que una deja de regar porque se ha muerto el dueño y hasta que se han hecho cargo los herederos han pasado 2 años o 3 años. Entonces no se usa la finca,
no se riega la finca. ¿Y qué pasa? Toda esa agua que se echa de más a los costados tiende a aflorar en la finca esa que no la están usando. Entonces, se ve mucho, por ejemplo, que campos que los han abandonado unos años se salinizan sin que los usen. Y de hecho se salinizan porque no los usan. ¿Por qué? Porque se genera un flujo desde la freática que está alta porque están regando a la vuelta hacia la superficie de ese campo que no le están aportando humedad para cortar el ascenso capilar ese que les decía, del que estábamos hablando. Escucho preguntas. Ahí es fundamental la altura en la que se encuentra o la profundidad en la que se encuentra la napa freática. Porque si no estuviese si estuviese profunda no pasaría eso, ¿verdad? Exactamente. Una de las cosas que se estudian es cuál es la fuente de recarga de esa napa freática, cuál es la profundidad que tienen antes de implantar o de generar un sistema de riego, por ejemplo. Las primeras cosas que se hacen es estudiar el nivel freático. Ahora, aquí en Santiago, por ejemplo, hay zonas donde no había nivel freático, estaba a más de 30 metros, o sea, no había nivel freático, y después de 40 años del sistema funcionando bajo riego, la freática está a 80 centímetros o menos. Por ejemplo, no sé si conocen la zona de Colonia El Cimbolar. Ahí tienen muchos problemas de salinización de suelos por freática alta, y originalmente ahí no había freática, literalmente, o sea, no existía la freática. ¿Se acuerdan que les he dicho que puede no haber freática? ¿Y eso es consecuencia pura del riego o hay otro factor ahí? No, eso es consecuencia pura de riego. O sea, eso es una de las cuestiones ambientales negativas que genera un sistema de riego. Profe, ¿y cómo podríamos evitar eso? Con un buen manejo. Con un buen manejo, pero se tiene que aclarar que un sistema de riego es altamente perjudicial para el ambiente. O sea, porque lo que pasa es que se tienen que poner en la balanza las cuestiones productivas y las cuestiones ambientales. ¿Y cómo diseñar un sistema de riego y minimizando el impacto ese? Y bueno, diseñándolo bien, regando con eficiencia, o sea, todo el agua que va a recargar la freática en un sistema de riego como de lo que estamos hablando, va a parar a la freática. ¿Qué agua? La que nos sobra, o sea, la que se mal emplea. O sea, a ver, para que se den una idea, el sistema de riego del Río Dulce da servicio, pongámosle, a unas 100.000 hectáreas. ¿Ah? Y saca del río, a través de un canal, un caudal de unos 100 metros cúbicos por segundo. ¿Tienen idea de lo que es eso? Y algunito más conteste, aparte de los tres que están participando activamente. Profe, esas son cifras extraordinarias. Es como todo el agua que se consumía en la época colonial, más o menos. Todo el agua de lo que se consumía en la época colonial, ¿a dónde? Y en todo el virreinato, me imagino. Ah, y te quedas corto, o sea, es más que esa agua. O sea, para abastecer de agua para consumo humano, a todo Santiago estoy contando capital, banda y todo el interior, ¿no? Se deben necesitar unos 2 metros cúbicos por segundo. O sea, lo que quiero que caigan en cuenta es que estamos hablando de órdenes de magnitud diferentes según el uso que tengamos con el agua. Por eso les digo que ambientalmente es uno de los emprendimientos humanos, llamémosle así, más agresivos con el ambiente que hay. A la par de la minería. O sea, si nos ponemos a verlo desde distintos puntos de vista,
un sistema de riego, el impacto es comparable o mayor incluso que el de una minera con el ambiente. Es más agresivo todavía que una actividad minera. Por ahí empatan si se los maneja bien a ambos, si se considera que los dos pueden ser bien manejados, o sea, no hay mucha diferencia, pero igualmente son agresivos con el ambiente. Eso hay que tenerlo claro, pero siempre hay que poner en cuenta los costos y los beneficios. Dentro de los costos están los costos de operación, de mantenimiento, pero también están los costos ambientales, también están los beneficios ambientales y los beneficios sociales. O sea, tengan en cuenta que un sistema de riego genera muchísimas fuentes de trabajo, muchísimas fuentes de crecimiento de empresas, o sea, muchísimas opciones para crecimiento de empresas. O sea, esa es la parte positiva. No hay que quedarse con solo lo negativo. Lo mismo pasa con la actividad minera. O sea, como ingenieros, por ahí les va a tocar trabajar para una minera y los ambientalistas los van a ver como bichos raros, pero la actividad minera tiene sus pros y sus contras. O sea, la actividad de los ingenieros hidráulicos trabajamos en muchos temas relacionados que se relacionan con el ambiente y donde el impacto ambiental es bastante negativo. Pero había un profesor de Santa Fe, creo que era, que en las clases que daba la parte de estudios ambientales en una maestría, creo que era, y lo primero que hacía era cortar la luz antes de arrancar la clase. O sea, ¿a qué viene eso? O sea, nosotros para vivir bien, cómodos, necesitamos de la energía eléctrica, ¿no? La pregunta es de dónde sale, o sea, porque todo el mundo hace un escándalo cuando se dice que se va a diseñar una presa y se va a inundar una gran región y va a haber que movilizar gente, reubicándola, o sea, va a haber que reubicar poblaciones enteras, pero para poder generar la energía que consumimos, los que nos quejamos de los impactos ambientales necesitamos hacer esas obras también, o consumir combustibles fósiles o algún otro tipo de combustibles. Entonces siempre hay que tener en cuenta que hay que poner en la balanza todas esas cosas. O sea, la idea sería generar menos daño al ambiente, sabiendo que cualquier sea el... Bueno, la idea primera, ahí entramos en el tema de lo que les decía hace rato, o sea, tenemos que considerar la viabilidad de la obra no solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista técnico, ambiental y social. O sea, la obra tiene que generar siempre juicios. Esa es la idea. Eso es lo que hace un estudio de factibilidad o de viabilidad de la obra. Ahora, Inge, el tema de considerar los factores ambientales en el desarrollo de proyectos de obra, en el rubro que sea dentro de ingeniería, no han sido muy tenidos en cuenta tiempo atrás, que son temas más relevantes ahora en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, de eso se trata de evolucionar. O sea, antes un proyecto no tenía estudios de impacto ambiental, por ejemplo. Eso se hace desde hace 30 años más o menos. De ahí el término sustentable, ¿no? Claro. Pero también, justamente por eso son las consecuencias de que hoy la dependencia de la sociedad genere el efecto contradictorio sobre el ambiente. Se han hecho sistemas de riego, supongo, hace 30, 40 años atrás, que no tenían en consideración el tema del ambiente. Se ha generado sistemas de energía eléctrica que no tenía en consideración, y hoy en día nos estamos dando cuenta, y es ahí donde
recién tomamos conciencia del impacto sobre el ambiente de todos estos factores. En realidad no se tenían tan en cuenta o tan formalmente en cuenta, pero sí se tenían en cuenta. O sea, los estudios ambientales han empezado a formalizarse, digámoslo así, hace 30 o 40 años. O sea, han empezado a tener más peso en los proyectos, pero eso no quiere decir que no se los tenía en cuenta. O sea, yo he trabajado en una época donde, cuando recién me recibía, o sea, no existía la palabra estudio de impacto ambiental. O sea, no existía como tema en un proyecto. No era parte de un proyecto. Hoy es parte formal de un proyecto y exige la presencia de especialistas y de un montón de estudios más, que no quiere decir que no se los tenía en cuenta, ¿no? O sea, sobre todo en proyectos grandes. Ahora en proyectos incluso chicos o medianos se tiene que tener en cuenta obligadamente. ¿Y por qué se los tiene en cuenta? Por exigencia de los organismos de crédito, en realidad. O sea, si ustedes se ponen a observar cómo se gestionan los proyectos, van a ver que la parte de estudio ambiental no es que, o sea, ¿se acuerdan que hemos estado hablando de cómo definimos qué obras vamos a hacer? ¿Ah? O sea, encontramos el problema, tiene que intervenir un funcionario para llevarlo al problema a nivel de ministerio, para que ahí evalúen a ver si van a hacer ese o otros proyectos de otras áreas incluso, y ahí se estudia la viabilidad, ahí es donde se estudia la viabilidad. Suponiendo que sea viable, después tienen que ver de dónde sacan la plata para hacerlo. Y van a observar hoy que los proyectos chicos o medianos, por ahí ni piden o no le dan mucha importancia a la parte de ambiente, porque no necesitan tomar créditos internacionales, por ejemplo, para poder hacerlos o para poder materializarlos a los proyectos. Ahora, cuando se trata de proyectos grandes, difícilmente un municipio o una provincia o incluso una nación tenga el dinero suficiente como para encarar la obra y hacerla rápido. Entonces, ¿qué hace? Se pide un crédito para hacer la obra, que supuestamente después la misma obra lo va a pagar al crédito. Por eso se hace la viabilidad económica del proyecto, para que se pueda pagar ese crédito. Que el crédito lo puede dar la propia nación. O sea, puede tomar ese crédito la propia nación o la propia provincia. Pero si se le pide a un consorcio de bancos, como el Banco Mundial, por ejemplo, ellos te piden que le presente el proyecto y te piden que con el proyecto tenga un estudio y con determinado formato un estudio de impacto ambiental o un estudio ambiental. ¿Para qué? Para garantizar de que están prestando plata para proyectos viables ambientalmente también, además de económicamente, ambientalmente. O sea, proyectos ambientales. Y eso es una cuestión de política internacional ya. Ahora, Inge, disculpe que lo interrumpa. Más allá de que sea una formalidad o un requisito para conseguir financiamiento, también no sería conveniente que sea una política digamos, de Estado, el hecho de solicitar este tipo de estudio para cualquier tipo de proyecto digamos, de envergadura mediana, más allá de que se financie con... Bueno, eso es lo que les comentaba de que, o sea, eso es lo que les comentaba, que hoy en día eso está bien formalizado ya. Antes no se hablaba de eso. Si eran proyectos chicos no se hablaba, pero hoy en día está formalizado ya. O sea, los proyectos incluyen los proyectos medianitos a grandes, los muy chiquitos por ahí no, pero o sea, muy chiquitos, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, una localidad de 300 habitantes que necesitan agua, ¿qué se hace? Se hace el proyecto por administración, o sea, la misma repartición que se va a encargar de operar el sistema, tiene gente que puede hacer el proyecto, ahí pueden intervenir como ingenieros, por ejemplo, hacen el proyecto, llaman a licitación o lo construyen por administración, se hace la obra, que es una obrita chica que puede consistir en una perforación, un tanque elevado y una pequeña red de distribución, y se hace, y nadie habla del ambiente ahí.
por ahí en Santiago, cuando se han hecho, que se han hecho muchas y hoy también se usa, pero ahí ya está incluido un estudio de impacto ambiental. En Santiago se han hecho muchas plantas que sí deben haber escuchado hablar, muchas plantas de ósmosis inversa. Que si quieren podemos hablar un poquito de qué es la ósmosis inversa, porque digo, estoy hablando raro, y que no. Cuando le digo planta de ósmosis inversa. ¿Para qué se usa ese tratamiento de las aguas? Para extraerle o todas o partes de algunas sales al agua. Hemos hablado de cómo las plantas toman el agua del suelo, ¿que no? A través de las raíces. El proceso de toma de agua de la planta desde el suelo el proceso físico, porque es un proceso físico, se llama ósmosis. Que lo tienen que haber. ¿Y han tenido química o física? Sí, profe, eso se lo explica que se usa mucho en el este de la provincia, ¿que no? Sí, pero al proceso, ¿lo entienden? No. Porque para buscar la solución y ver si es viable, No, la verdad que no. conocer todos los procesos. Bueno, de eso se trata lo que están estudiando ahora, de conocer todas esas cosas, ¿ah? O de entender más que conocer cómo funciona. ¿Ah? O sea, si tenemos dos vasos, bueno, aquí tengo uno solo, imagínense que tengo un vaso en una mano y otro vaso en otra mano, ¿no? Los conecto con un tubito y en el medio del tubito le pongo una membrana semipermeable. ¿Qué quiere decir eso? Que es una membrana que tiene, o sea, por una tela nosotros podemos filtrar agua, ¿que no? Imagínense que ponemos una tela que tiene unos espacios entre hilos que son del tamaño casi de una molécula o de varias moléculas. O sea, es muy chiquitito el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos los dos vasos por vasos comunicantes, van a tener el mismo nivel los dos, ¿que no? Eso lo van a ver en química y en física. Si le echamos sal a uno de los vasos, ¿qué creen que va a pasar? O sea, un vaso, el de mi izquierda, va a tener una concentración salina mayor que el vaso que tengo en la derecha. No sé cómo me ven ustedes, si izquierda o derecha. ¿Ah? ¿Qué pasa si yo le echo sal a uno de los vasos? Va a haber una diferencia de concentración, ¿que no? En principio, el sentido común nos va a decir, ¿qué va a pasar? Nada. Eso es lo que nos dice el sentido común, ¿que no? Bueno. Sí, si ambos están conectados, no, profe. Bueno, por eso nos diría el sentido común. La sustancia menos densa se va a subir. No pasa por densidad, sino por concentración de sales. La concentración de sales no la hace más densa o menos densa. ¿Ah? ¿Qué va a pasar? Va a empezar a fluir agua del vaso donde tengo menos concentración al vaso donde tengo mayor concentración. Va a empezar a pasar agua. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si pasa agua de un vaso al otro, de un lado, va a aumentar el nivel, ¿que no? ¿Ah? Va a haber un desnivel, ¿no? Va a haber un desnivel. ¿Y eso qué se va a producir un desnivel hasta el infinito? No, ¿no? O sea, va a llegar un punto en que se va a equilibrar la presión que puede hacer el agua por la diferencia de concentración que hay al pasar por la membrana ese semipermeable y la diferencia de altura entre un vaso y otro. Esa presión, que la podemos medir como altura de agua, la llamamos presión osmótica. ¿Sí? Ahora, una planta de ósmosis inversa hace eso mismo, pero al revés. ¿Qué hace? En el vaso, ¿qué pasa si en el vaso donde tengo las sales le aplico presión, mucha presión? Va a empezar a circular al revés, ¿que no? Por eso se llama de ósmosis inversa, porque si tiene la membrana osmótica
o membrana semipermeable. ¿Ah? Pues si le metemos mucha presión, va a pasar Rebeque, ¿no? ¿Y qué va a pasar con las sales? Van a quedar de un lado y del otro lado no van a pasar, porque por la membrana esa no pasan las moléculas de sal. Pasan las moléculas de agua. ¿Ah? Imagínense eso en un proceso industrial, y eso es una planta de ósmosis inversa. O sea, las membranas vienen enrolladas en un tubo y tienen unas bombas de alta presión, o sea, enrolladas en un tubo, ¿para qué? Para tener mucha superficie de membrana, así puedan producir más agua. ¿Qué pasa con esas plantas de ósmosis inversa? No es que la filtran al agua, la separan, literalmente, al agua salada del agua menos salada. Pero ¿qué pasa? La concentración de sal en la parte salada aumenta mucho. O sea, hay un desperdicio de agua que sale muy salada. Si bien sale por un lado agua buena, por el otro lado sale agua muy salada. ¿Ah? Y esa agua hay que tirarla en algún lado. Y eso genera un impacto ambiental negativo importante, porque eso donde va una represita, pero esa represita permite que el agua se infiltre y eso me contamina más la napa freática y ocasiona una serie de impactos negativos en el ambiente. Entonces, eso se tiene que estudiar para ver cuál va a ser el cuerpo receptor de esa agua. O sea, para ver... ¿El agua muy salada tiene alguna utilidad industrial o se consume en algún lado o se queda por ahí nomás? No, imagínate que o sea, esas plantas se han instalado en general en medio de la nada. O sea, lo único que pueden hacer es depositarla en algún lado para que se evapore y ahí se concentra todavía más sal. Y en medio de la nada, ¿para qué quieren más sal? Esa sería la pregunta del millón, ¿que no? Entonces, pero si uno empieza a poner en peso cuánto estamos beneficiando a esa población, resolviéndole el problema de agua potable y porque se estaban muriendo por hidroarsenicismo, por ejemplo, que estábamos hablando la vez pasada, el impacto negativo ese tiende a ser insignificante frente a los beneficios que genera este tipo de obras. O sea, son impactos que después hay que ver cómo los compensamos a los impactos, pero toda obra tiene impactos positivos e impactos negativos. Eso es lo que se evalúa en un estudio de impacto ambiental. ¿Algún otro temita de hidráulica? Yo, profe, me quedó la duda anteriormente con lo que dijo de que se movían las poblaciones para crear una infraestructura. ¿Qué ejemplos pondría aquí de la provincia que hayan pasado de situaciones? Y bueno, yo formo parte de un equipo, por ejemplo, ¿no? He formado parte de un equipo. Hay una presa que ya tiene proyecto hecho prácticamente, que se llama el Sausal, que es una presa que se implantaría sobre el río Dulce, un poquito aguas arriba del dique de los Quiroga, no sé si se ubican. Y sería una presa del tamaño del mismo tamaño casi con las mismas características que tiene la presa de Río Hondo. ¿Me van siguiendo? Sí, Inge. Sí. Bien. Bueno, para construir esa presa hay que hacer un dique de embalse que tiene una parte de presa, otra parte de hormigón y que tendría como entre 20 y 30 metros de altura, no me acuerdo bien. Y eso inundaría una superficie como la que tiene el embalse de Río Hondo. Por esa zona vive un montón de gente y hay una serie de poblaciones. Les decía, yo ahí me habían contratado de una consultora para hacer el estudio de impacto ambiental, o sea, para formar parte del equipo que hacía el estudio de impacto ambiental, mejor dicho, porque a la consultora la habían contratado para hacer el estudio de impacto ambiental.
Y a mí me habían llamado o me habían convocado para hacer las obras complementarias que implica resolver los problemas ambientales que genera la construcción de la presa. Imagínense una presa que cubre desde un poquito más arriba de los Quirogas hasta el puente de las Termas. O sea, así de grande es la presa. ¿Ah? Entonces, hay población, hay poblaciones, cementerios y muchas viviendas rurales que van a quedar, cuya zona va a quedar inundada. Entonces hay que prever como parte de las acciones de compensación de los daños ambientales, o sea, ambientales y sociales, por ejemplo, la relocalización de la gente esa. Y a mí me ha tocado diseñar, llamémosle un pueblo o una ciudad o lo que fuera, para relocalizar a toda esa gente. Obviamente, ahí me han dado piedra libre, he hecho un diseño radial y con terrenos grandes para que sean como finquitas, para que no pierdan la identidad, no la identidad, sino la pertenencia al lugar. O sea, vos no puedes sacar la gente que vive aislada en un terreno grande y que tiene campo a la vuelta, no la vas a llevar a un departamento. O sea, había que hacer casas en terrenos grandes que sean tipo fincas, por ejemplo. Se ha hecho toda la infraestructura para agua potable, toda la infraestructura para desagües cloacales, la infraestructura vial, eléctrica. Había que hacer todo eso para poder relocalizar la gente. Antes de eso se tuvo que hacer un censo localizando a cada una de las viviendas que había en la zona de inundación del embalse para ver en qué condiciones vivía, qué tipo de casas tenía, para diseñar una casa que se le iba a tener que entregar. O sea, porque si lo sacamos de ahí, le tenemos que entregar una casa y un terreno cerca, para que no pierda identidad geográfica, digamos, que se mantenga en la misma zona. Ese es un ejemplo de relocalización que no se ha llevado a cabo porque no ha seguido adelante la obra esa, por ejemplo. Pero cuando se ha construido Río Hondo, el embalse Río Hondo, o sea, había una localidad que se llamaba Río Hondo, que estaba medio el dique. Y por ahí dicen las malas lenguas que cuando está bajo el dique se ve la cruz de la iglesia que asoma, se ven algunos árboles que eran típicos del pueblo. Pero, o sea, si en China, por ejemplo, se ha relocalizado millones de personas por una presa que se está haciendo. La presa de las 5 gargantas, creo que se llama. O sea, esa ha afectado un montón de superficie con mucha gente viviendo cerca de él. ¿Responde la pregunta eso? Sí, perfectamente. O sea, me pedías algún ejemplo de que se haya tenido que relocalizar la gente por una obra. Claro. Siempre lo mismo, si quieres hacer un camino, lo primero que se hace es un estudio de la traza y ver de quién es o sea, hay un trabajo de los agrimensores, sería de estudiar la tenencia de la tierra, cómo es la tenencia de la tierra y evaluar cuánto va a costar expropiar toda esa franja y qué beneficio y qué perjuicio va a generar hacer un camino por una zona o un camino o un canal o tirar una cañería. Acuérdense que cuando hablamos de un camino tenemos que hablar de expropiar 70 metros de ancho por la longitud del camino, o 70 o 40, depende de la categoría del camino. Y en todo eso, bueno, puedes trabajar como ingenieros. Eso es lo que quiero que vayan viendo. O sea, la formación que están teniendo ahora es para eso, o sea, para que puedan entender los problemas y poder buscar la solución. No es que les estamos enseñando cómo resolver los problemas, o sea, lo que se les enseña en realidad es que entiendan cómo funcionan las cosas y a partir de ahí entiendan cuál es el problema y sepan cómo resolverlo o busquen la mejor forma de resolverlo, pero entendiendo el problema.
ustedes van a ver que el modus operandi de todas las materias se ve la teoría para que entiendan cómo funcionan las cosas. Y después hacen los prácticos, que es como que se les plantea el problema para que lo resuelvan en base a lo que han aprendido en la teoría. Que en el ciclo básico no se ve mucho, porque en general reciben problemas que no saben para qué los resuelven. Esa es la pregunta que se tienen que hacer para mantenerse motivados en el estudio. O sea, ¿para qué me pueden estar planteando este tipo de problemas? O esa es la pregunta incluso que se deben hacer ahora y que no tienen respuesta. La idea es ir teniendo las respuestas esas. Pero lo ideal sería que ustedes se hagan la pregunta y si no tienen la respuesta le pidan al profesor que les explique para qué van a usar eso o para qué les están enseñando tal cosa. Si no se los dicen. Bueno, preguntas, inquietudes. Profe, ¿nos van a dar un tiempo para subir el archivo al CUP sobre su trabajo? Sí. A ver, les voy a dar hasta el próximo, hoy es jueves, hasta el próximo jueves, para que presenten todo. En todo caso, ya le voy a pasar a Jimena para que les presenten el CUP. Yo todos los años les hago las mismas preguntas, 5 preguntas, que pasan por lo que hemos estado hablando. O sea, ¿qué es un ingeniero? ¿Qué hace un ingeniero? ¿En qué ámbito se puede desenvolver un ingeniero? Yo quiero que se hagan esa pregunta y que escriban un poquito sobre eso. O sea, que se planteen problemas y cómo lo podrían resolver al problema según dónde estén parados en la sociedad. O sea, como ingenieros independientes, o sea, ustedes cuando se reciban pueden trabajar de manera independiente, pueden trabajar como empleados en una empresa, pueden trabajar como empleados del Estado, pueden ser funcionarios del Estado, pueden gerenciar una empresa. O sea, y fíjense que cada posición de esas tiene un punto de vista diferente, que no deja de ser el punto de vista de un ingeniero, porque ustedes los estamos formando como ingenieros y no sé si para bien o para mal. O sea, sí les debo haber dicho en las primeras clases, les suelo decir, o sea, ya se van a ir dando cuenta y si conocen a algún ingeniero ustedes, se van a dar cuenta al toque que pensamos diferente que el resto de los mortales. No quiere decir que sea para bien eso. ¿Por qué? O sea, ya se van a ir dando cuenta que somos como, o sea, lo que se le dice medio cuadrado. O sea, es sí o no. O sea, la formación que están teniendo está completamente basada en la lógica. Y han tenido matemática, no sé cómo se llama, a donde ven lógica, ¿que no? Somos aristotélicos, profe. Exacto. Lógica predictiva. No, lógica pura, no es predictiva. O sea, todos los análisis que hacen se fundamentan en la lógica. Se van dando cuenta de eso. Eso, con la machacada que les damos en los primeros años de matemática, de física, incluso de química, los estamos volviendo medio cuadrados, porque si no es como dice la ley, o si no está probado con un teorema, no vale, ¿que no? La verdad, profe. ¿Ah? Bueno, eso medio que nos lavan el cerebro y nos reformatean como ingenieros, que somos muy diferentes. Fíjense que a los ingenieros les cuesta hablar con la gente que tiene formación social o sociológica, no, que tiene una formación desde el punto de vista social. ¿Ah? No nos cuesta hablar con un doctor, por ejemplo, porque los doctores también están formados en base a la lógica.
Con un contador incluso nos va a costar hablar porque el contador está formado desde otra perspectiva, desde la lógica también, pero con otra perspectiva. Con los arquitectos no podemos ni hablar. Pues fíjense, o sea, si se ponen a pensar entre un ingeniero civil y un arquitecto, ¿cuál es la diferencia? Ellos tienen una formación más orientada hacia lo estético, hacia el arte. Y el arte no tiene nada que ver con la lógica. Incluso, como ven, las mismas materias que van a ver ustedes, como la ven los arquitectos, no tienen nada que ver. Porque lo ven desde otra óptica. No basados en la lógica, sino de resolver el problema. Entonces, eso nos va formando y nos modifica incluso la personalidad. O sea, y se van a ir dando cuenta de eso. Capaz que los estoy corriendo de estudiar ingeniería en este momento, pero es así. Pero ese es mucho de las consecuencias de las carreras que son las duras. Claro, por eso se les dice carreras duras. Incluso cuando hay reuniones de multidisciplinarias, nos separan a los que somos de carreras duras de los que somos de carreras blandas. Y eso sí, se puede observar. O sea, ustedes a medida que se muevan en distintos ambientes lo van a ir observando. Pero lo que tienen que tener claro es que toda la formación que están recibiendo ahora es justamente para poder interpretar desde el punto de vista de la lógica el funcionamiento de las cosas materiales. Siempre les he aclarado diciendo o interpretando el materiales como medio físico, medio natural, aire, agua, suelo. ¿Ah? Y ese es otro detalle que hace peor a los ingenieros, doctor, profesor, porque trabajamos con cuestiones físicas, cuestiones materiales. Claro. Eso todavía lo endurece más al ingeniero, me parece. Y bueno, eso es de lo que estamos hablando, de que por el tipo de formación que tenemos, un poco como que nos cambia. Incluso ustedes van a ir viendo cómo cambian la relación con sus amigos, que estudian otras cosas o que trabajan en otras cosas. Cualquiera fuera la relación, se van a ir dando cuenta que cambia. Primero, por el tiempo que necesitan para ir transcurriendo la carrera. O sea, bueno, o sea, de eso estoy hablando justamente. O sea, esto le va a afectar mucho, incluso no es que te quedes sin amigos, sino que eso tienes que cuidar de no quedarte sin amigos. O sea, pero van a ver que les cuesta cada vez más relacionarse, porque van a hablar de cosas diferentes desde otro punto de vista. Pero la gracia está en aprender a relacionarse con gente que habla diferente y que ve las cosas desde otro punto de vista. O sea, no es cuestión de cerrarse, sino tratar de no cerrarse. Justamente de eso se trata. Bien. ¿Otra pregunta? Entonces ya saben, yo les voy a hacer llegar, ahora voy a buscar las preguntas que les suelo hacer, o le voy a decir a Jimena que les mande las preguntas que les hago siempre, y de lo que hayan entendido o de lo que hayan asimilado, de lo que hemos ido hablando en clase, quiero que me hagan un escrito. No les llamen monografía porque todavía no saben hacer una monografía, pero hagan un escrito de lo que piensen, sobre todo. Eso me interesa saber, y quiero que eso les sirva como ejercicio para crecer. Sí, escucho. Profe, consulta. Ya que el trabajo va a ser para la próxima semana y presentado por CUP, ¿los que enviamos hoy por WhatsApp le volvemos a enviar el trabajo o no? No, yo los voy a poner en el CUP. Los voy a sacar de donde me los han mandado y los voy a poner yo en el CUP cuando lo creamos al CUP. Hay que hacer, hay que crear una carpeta donde van a depositar los trabajos, ¿que no? Más o menos así es. Sí, así es. Bien. Sí, o si no le podemos volver a mandar los mismos que le hemos enviado a usted. Bueno, háganlo así.
Háganlo así. Así consta que los han enviado. Listo, entonces esperamos, Inge, que nos habiliten del cupo, así lo podemos subir. Yo lo tengo Bueno, más o menos hecho ya. Ya voy a hablar con Jimena y calculo que entre hoy y mañana va a estar ya disponible eso. Perfecto, gracias. Estamos todos Correcto, aprendiendo. A mí no me gusta mucho esto porque no le puedo ver la cara a todos, pero es lo que hay. Y nos tenemos que dar vuelta con eso. Hay algunos de ustedes que están cursando ahora y que no se están pudiendo inscribir en materias del 7º módulo. ¿Está alguno presente de los que tienen ese problema? Deberían estar presentes. Bueno, según me han dicho, ya se van a poder inscribir en las materias. Porque como el año pasado no le hemos dictado, ha habido alumnos que han querido cursar las materias del 7º módulo y les han dicho que no la tenían cursada, entonces no los pueden inscribir. Eso está resuelto ya. Si conocen a alguien, díganles. Y nos estamos viendo. Quizá tengamos alguna clasecita para cerrar todo, pero vamos a ver cómo evoluciona todo esto. El martes van a tener clase con la licenciada Benac, creo, de la parte, ella les va a hablar un poco de lo que es la investigación. Y bueno, cualquier duda que tengan, comuníquenle a Jimena y en una de esas armamos alguna clase complementaria, sería ya, para cerrar algún tema que les interese. Bueno, profe. Hasta luego. Gracias. Estamos bien Muy entonces. bien, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Inge, para los que no pueden poner la asistencia, ¿cómo hacemos? ¿Cómo? Para los que no hemos llegado a poner la asistencia. ¿Cuál sería el problema de la asistencia? ¿No te has podido registrar o no has estado asistiendo? Yo también, profe. No he llegado a registrarme ahora. No han podido cumplir el 80% de la asistencia. No, yo hoy nomás no he podido poner la Yo asistencia. tampoco. No, yo tampoco, profe. O sea, no es que no hemos querido, sino que Por eso el 25 no nos han dejado poner más. Bueno, si tienen ese problema, merecen el trabajo que presenten, porque lo que hacemos es una evaluación, no somos tan rígidos con la asistencia, y si no tiene la asistencia, por ahí vamos a ser un poquito más rígidos con los trabajos que presenten. Esmérense un poquito más en los trabajos que presenten y vemos cómo lo vamos resolviendo, cualquier cosa. Acordamos una reunión para ver a qué clases han faltado y cuál ha sido el problema, y lo resolvemos. Yo no falta ninguna, nada más que me he olvidado de que la asistencia era hasta las 55. Bien. Por eso, menos en lo que a mí respecta, no es tan importante como que escriban bien el trabajo y que expresen lo que piensen, con el objeto de ayudarlos a crecer en la profesión, sería. ¿Ah? Lo vamos resolviendo. O sea, cualquier cosa nosotros nos vamos a comunicar si vemos que tienen problemas con la asistencia, si han presentado los trabajos y tienen problemas con la asistencia. Ahora, si tienen problemas del registro de la asistencia y no han presentado ningún trabajo, por ejemplo, ni los vamos a hablar. ¿Me hago entender? Sí, profe. Bien. Por eso, presenten los trabajos a término y si vemos que tienen problemas con la asistencia, nos vamos a comunicar personalmente con cada uno. Inge, Sí. aprovecho de paso para hablar. Yo también tenía inconveniente, pero eran las primeras clases. En realidad la mayoría de los alumnos han tenido problemas con la ingeniera Trejo. En las primeras clases había un problema técnico. Creo que en la Por eso, plataforma, esos problemas los vamos a atender. Lo que no vamos a atender es que no presenten los trabajos. No, sí, quiere comentarle sobre eso, ¿no? Pero Bien. con el trabajo
por suerte estoy bien. No, sí tenemos claro que estamos todos aprendiendo esto. El año pasado justamente no hemos dado la clase porque yo personalmente no me animaba a enfrentarme con 100 alumnos a los que no les puedo ver la cara. Y ustedes ven cómo son las clases, no es que pasa un PowerPoint. Sí, lo entiendo, lo que debe ser no poder ver a los alumnos. Yo trato de interactuar porque el objetivo de este seminario, más que todo, es eso, lograr cierta interacción para que puedan aprender cosas, o sea, para que aprendan sobre todo a proyectarse, que es lo primero que les he dicho. Muy bien, nos estamos viendo entonces. Que anden bien. Muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Que anden bien. Espero que les haya sido provechoso todo esto. Bueno, hasta luego.